Mi nombre es Lizeth Rodríguez, yo soy la psicóloga que estoy a cargo actualmente de los grados tercero, cuarto, quinto y sexto. Y pues el día de hoy tengo el placer de acompañarlos en esta charla tan importante que nos va a ayudar a todos como adultos encargados del acompañamiento de nuestros niños frente a la gestión de las emociones, ¿sí? Dentro de nuestro programa de desarrollo personal social Kairos, ustedes saben que pues nos interesa realmente poder brindar el acompañamiento de una manera integral a cada uno de nuestros estudiantes y por tal motivo, dentro de estos espacios lo que hacemos es buscar también que como adultos nos formemos, ¿sí? No solamente debemos estar girando en torno al aprendizaje de nuestros estudiantes o de nuestros hijos, sino también nosotros nutriéndonos como adultos, como profesionales, como cuidadores, para poderles brindar el mejor acompañamiento en cada una de sus etapas. Entonces, por este motivo, el día de hoy los convocamos a este primer encuentro. Básicamente, hoy vamos a hablar de las edades que nos llaman por el ciclo al cual estamos convocados el día de hoy, que son básicamente pues la etapa de la preadolescencia y el inicio de la adolescencia. Básicamente, ciclo intermedio y ciclo prejuvenil son estas etapas del ciclo vital pues que les acabé de mencionar. El día de hoy nos acompaña Lina Saldarriaga, es nuestra conferencista. Voy a tomarme unos minutos para leer su perfil porque pues es bastante amplio y no quisiera perder de vista ninguna de sus experiencias ni de su formación académica. Ella es psicóloga con máster en psicología de la Universidad de los Andes y PhD en psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia, Canadá. Ha sido profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y consultora e investigadora del Ministerio de Educación, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones y el ICFES en temas de crianza, relaciones de pares, amistad e intimidación escolar. Ha participado en el diseño de las pruebas de competencias ciudadanas, de las pruebas Saber, y es coautora de libros en este tema. Ha codirigido diversos proyectos de investigación relacionados con el tema Relaciones sociales en la infancia en Canadá, Estados Unidos y Brasil, de los cuales se han realizado un importante número de publicaciones científicas. Actualmente se desempeña como directora de operaciones de aulas en paz. Entonces le damos la bienvenida a Lina. Lina, es un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Espero también pues que sea un espacio muy provechoso para que podamos participar. Si estás de acuerdo, dejamos el chat habilitado, pero solo al final revisamos las preguntas pues de todos los asistentes o bueno, como tú consideres que es lo mejor, estamos aquí atentos para apoyarte. Bienvenida. Mil gracias, Lizeth, y mil gracias a todos los que están en este instante con nosotros. Es un placer para mí volverlos a acompañar en otra de las charlas. Hace un par de semanas tuvimos una charla con los papás de los chicos más grandes, de los chicos y chicas más grandes del colegio, y creo que fue una experiencia muy bonita sobre aprender a hablar de las emociones, y espero que la conversación que tengamos hoy, Lizeth, sea también muy productiva y muy fructífera. Entonces, estoy de acuerdo. Si quieren, hay algunas cosas que quiero que conversemos, de las que quiero que hablemos, y en la medida en que ustedes vayan teniendo preguntas, pueden tenerlas en el chat, ponerlas en el chat, y después, si quieres, Lizeth, y tú y yo conversamos y hablamos un poco de lo que están en las preguntas. Está bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Déjenme, porque la vez pasada esto no nos dejó compartir. Pero ya, entonces, ahí está en modo que no es modo presentación, pero creo, muy bien, si nos dejó hacer modo presentación, excelente, muy bien, ok. Bueno, pues buenas noches a todos, buenas tardes, ya casi noches para todos. Efectivamente, yo soy Lina María Saldarriaga, soy la directora de operaciones de un programa que se llama Aulas en Paz, que es un programa de la Universidad de los Andes en el cual llevamos ya casi 20 años trabajando en este tema del desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes.
Esta invitación a la conferencia de hoy, un poco a todo lo que lo que hicimos la semana pasada y lo que haremos mañana con los papás y las mamás de los niños y las niñas más chiquitos, em, tiene que ver un poco con eso que les estaba contando Lizeth, con un interés importante del colegio por hablar de estos temas de las emociones, por además entender un poco cómo todo esto que está pasando, no solamente el proceso de desarrollo normal de sus hijos y las particularidades que hay en las edades de sus hijos, eh, implican para nosotros como padres y madres un trabajo importante de entender qué son las emociones, de saber qué hacer con ellas, de cómo trabajarlas, sino también entender un poco el contexto de la pospandemia y de cómo las emociones se han convertido en un tema muy importante en la medida en que nos vamos volviendo a ajustar a la vida normal y que los niños y las niñas van recuperando esos espacios. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo en un enfoque un poquito distinto a la conversación que tuvimos la semana eh, antepasada, pero digamos con unas particularidades muy especiales que tienen que ver con las edades en las que están sus hijos. Y además hay una cosa importante y quiero contarles, em, sobre todo porque sus hijos están en etapas más de transición, como en la mitad, ¿no? Hay unos ya muy adolescentes, muy grandes, con unos desarrollos cognitivos muy grandes, hay otros que están más chiquitos, que tienen unas ciertas habilidades más desarrolladas que otras. Sus hijos están en un espectro de edades grande, en donde todavía los más chiquitos de estas edades funcionan como con las mismas reglas que funcionan los niños y las niñas más chiquitos, pero hay otros que son un poco más grandes y funcionan con las reglas de los adolescentes. Entonces, traté de hacer algo un poquito distinto para que todo el mundo tuviera algo, los que tienen los niños de 11, 10 años y los que tienen los adolescentes más de 16, etcétera, etcétera, como eh, puedan entender esto de las emociones y la regulación emocional y cómo en esto que a veces parece sentirse como una crisis hay grandes oportunidades de aprendizaje. Entonces, nada, papás y mamás, empecemos. Y voy a empezar por lo mismo que empecé la vez pasada, con una explicación que yo creo que es muy importante que independientemente del nivel en el que están nuestros hijos y nuestras hijas, entendamos. Y es que muchas veces las emociones, o la palabra emoción, es una palabra que utilizamos para describir muchas cosas, para describir además todas las posibilidades, por ejemplo, de tristeza, todas las posibilidades de alegría. Es realmente algo que abarca muchas cosas que no necesariamente son las emociones. Entonces, la primera tarea de hoy que tenemos ustedes y yo es empezar a hablar del mismo término y estar todos en la misma página. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, pero pues ¿para qué si finalmente obvio que yo sé que es una emoción? Pero en realidad lo que vamos a ver es que hay mucho que ustedes pueden hacer para cuidar la salud mental de sus hijos, hijas y adolescentes, digamos, las mismas estrategias sirven para cuidar su salud mental, pero hay que entender de qué estamos hablando para saber cómo operamos alrededor de eso. Entonces, la primera idea de la que quiero que conversemos es esta idea de que las emociones son reacciones subjetivas. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, básicamente es algo que yo siento, es algo que, digamos, empiezo a experimentar y como respuesta a algo que ocurre en el medio ambiente, como puede ser digamos, algo que me gustó mucho, algo que me hizo sentir de alguna manera incómodo. Y tiene una característica muy especial, que vamos a hablar de eso a lo largo de esta conferencia, y es que las emociones usualmente están acompañadas por cambios en el cuerpo. Y esto es clave. Aunque sus hijos y sus hijas están un poco más grandes y digamos que ya tienen el desarrollo cognitivo necesario, a veces la manera más sencilla de empezar a hablar de las emociones es desde la sensación corporal que tenemos. Y esto, aquí les voy a hacer un paréntesis chiquito porque cuando estábamos hablando con Juan Carlos y con el equipo de psicología del colegio, empezábamos a hablar, por ejemplo, de todas estas situaciones que están generando ahora ansiedad en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y resulta que la ansiedad es algo que se siente muy en el cuerpo, ¿no? Yo puedo sentir ansiedad en el estómago, que siento que se me hace un nudo en el estómago, que las piernas se me ponen como de gelatina, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que entendamos que las emociones son estas reacciones afectivas, pero que las podemos sentir en el cuerpo y que además tienen una función. A veces uno se le olvida que las emociones son cosas que nos están diciendo algo de nosotros mismos con respecto a lo que está pasando en nuestro entorno y pensamos que aparecen mágicamente y en realidad no. En realidad están usualmente asociadas a que algo, a que algo pase.
Y aquí está el otro concepto, mis queridos papás y mamás, que creo que es súper importante para ustedes, y es la idea que las emociones tienen una función. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿cómo así que es una función? O sea, que yo me sienta alegre o que yo me sienta triste, ¿sirve para algo? Y en realidad sí sirve para un montón de cosas, porque lo que hace es que los prepara para ciertas reacciones. La felicidad los prepara para ciertas cosas. El miedo, por ejemplo, como lo tenemos ahí escrito, prepara el cuerpo para la acción. Entonces, esto está, además de que es un estado afectivo, perdónenme, además que está íntimamente relacionado con reacciones fisiológicas, tiene un propósito, digamos que se refleja en el sistema nervioso central. Entonces, las emociones son mucho más complejas que simplemente un estado de ánimo. Y aquí les voy a dejar una pregunta, eh, digamos que es una pregunta más de reflexión para ustedes que una pregunta en general, y es, a veces nosotros les decimos a las personas, "Uy, o a nuestros hijos incluso, pero no llores por esa bobada, por ejemplo, o qué cosa tan boba, o ay, pero pues no, no, qué cosa tan impresionante, cuando creemos que algo que pone feliz a otra persona no es necesariamente algo tan importante. Y resulta que si lo pensamos dos veces, y piénsenlo ustedes en la vida con sus hijos, a veces subestimamos lo que nos están diciendo esas emociones. Piensen si ustedes alguna vez han subestimado o han ah, hecho cosas que no le permitan a sus hijos pensar la razón por la cual están experimentando esas emociones. Este es un cuadrito que también se los puse a los papás la vez pasada porque a mí me parece tremendamente importante. Esto es un estudio maravilloso em, sobre los mapas corporales de la emoción. Entonces, yo les digo, y seguramente ustedes dicen, ah, sí, claro, Lina dijo que la emoción se siente en el cuerpo, pero hay toda una serie de estudios maravillosos, por cierto, que muestran cómo sí hay reacciones fisiológicas que se pueden ver perfectamente en estudios de tomografías, de MRIs, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, solamente les voy a mostrar dos cosas que me parecen muy importantes. Miren, por ejemplo, la tercera figura de izquierda a derecha en la parte de abajo, que es la de la depresión. En esa escala, donde tenemos cosas más azules es donde tenemos menos actividad, y cosas que van hacia lo rojo o lo amarillo es más actividad de respuesta fisiológica del cuerpo. Cuando una persona está terriblemente triste o está deprimida, fíjense que la actividad baja y casi todo su cuerpo está muy oscuro o está azul, lo cual quiere decir que ahí casi no está pasando nada, está bajo la actividad. Versus, por ejemplo, miren qué bonita es la felicidad. La felicidad está hacia arriba, digamos, en nuestra escala, que ustedes ven a la derecha más hacia lo amarillo y a lo rojo. Pero miren, por ejemplo, la tristeza. La tristeza tiene mucha actividad en el pecho, se siente en el pecho y en la cabeza. O miren, por ejemplo, la envidia, que también tiene una baja actividad en la parte, digamos, desde el pecho hacia abajo, y tiene mucha actividad en la cabeza. Entonces, esto es simplemente para que piensen y para que sobre todo también piensen en ustedes. Cuando ustedes están pensando en las emociones, hay algo que está teniendo una respuesta fisiológica en su cuerpo y que es observable, objetivamente observable y medible. Y eso es muy importante porque nos da un control muy importante sobre las emociones. Entonces, mis queridos papás y mamás, les están diciendo, Ailina empezó a hablar del cuidado de las emociones y nos empezó a contar que eso tiene una relación con la salud mental. Y seguramente la siguiente pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se hace? Y digamos que van a haber muchas respuestas a lo largo de la conversación que vamos a tener hoy, pero hay una respuesta muy importante que es por la cual yo quiero empezar con ustedes, y es la idea de la regulación emocional. ¿Cómo? La pregunta más básica, si ustedes estuvieran conmigo sentados aquí en mi oficina y vinieran a hacerme una entrevista y me preguntaran, Lina, ¿cuál es la mejor manera de arrancar el cuidado de la salud mental con los niños, niñas y adolescentes? Y la primera cosa y la más básica tiene que ver con regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad que yo tengo de poder identificar esas emociones en mi cuerpo. Saber, por ejemplo, acuérdense que esto tiene una actividad, ¿no? Entonces, fíjense como las diferencias en la manera en que yo siento eso en el cuerpo. Si yo lo puedo reconocer en mi cuerpo, si puedo darme cuenta dónde está, dónde me está doliendo, si lo que está pasando es que me está doliendo la cabeza o las piernas se sienten como gelatina o en el pecho tengo una sensación de que me estoy ahogando. Ese tipo de cosas yo tengo que aprender a reconocerlas para poder saber qué es lo que estoy sintiendo, modular esa emoción.
Entonces, modular esa emoción significa, por ejemplo, que algunas veces las personas sienten una tristeza profunda o un llanto profundo y no logran regularse. Hoy tuve un ejemplo de una persona em, que hablábamos de la regulación emocional y con esta persona, por ejemplo, encontrábamos que hay llanto, esto es una mamá, llanto ahogado en situaciones en las cuales, por ejemplo, está con sus hijos, no sé, en el médico, en un examen, donde sea. Entonces, si hay algo que le preocupa a esa mamá, entonces empieza a llorar descontroladamente y esta mamá me preguntaba, realmente muy preocupada, me decía, Lina, pero esa es mi emoción, o sea, yo estoy preocupada y entonces yo reflejo la emoción en ese momento. Y yo le decía, claro, es súper válido sentir esa emoción, pero modular y adaptar las emociones significa expresarlas de manera adecuada en el momento adecuado. Entonces, de manera adecuada es, si por ejemplo hay una situación donde nuestros hijos dependen de la seguridad que vean en nosotros, pues estallar en llanto no funciona muy bien, ¿verdad? Y además de todo, la capacidad de adaptarse y de entender que yo puedo estar muy preocupada y en otro momento expresarlo con mi pareja, incluso con nuestros hijos podemos expresarlo. em, es una maravillosa capacidad, pero digamos que las emociones nos atropellan y salgan de manera descontrolada en el momento en el cual las estamos sintiendo, es una cosa que en algunos casos nos puede limitar. Entonces, fíjense que la regulación emocional no se trata de sentir o no sentir y de sentir cualquier cosa, no, se trata de poder saber qué es lo que siento, encontrar dónde lo siento, entender cuál es la mejor manera de presentar mi emoción, no solamente porque, por ejemplo, en ese caso que les acabo de escribir, nuestros hijos se pueden sentir preocupados, angustiados, incluso inseguros, sino porque realmente para uno también en el procesamiento emocional, esa capacidad de modular le da muchas estrategias de afrontamiento. Entonces, eso es clave. ¿Cómo empieza el cuidado de la salud mental? Trabajando en esto. Y vamos a ver si nos podemos llevar algunas ideas importantes de esto, cómo se hace. Entonces, esto también se los presenté a los papás la semana antepasada porque me parecía súper clave, como que estas 5 ideas básicas de las emociones. Yo me quedo feliz si ustedes aprenden estas 5 cosas. La primera cosa, mis queridos papás y mamás, es que las emociones son pasajeras, parecen una ola. Entonces, eso quiere decir que van hasta el fondo y vuelven, o suben muy alto y vuelven y bajan. ¿Eso qué significa? Que no, las emociones no se van a quedar por siempre. Entonces piensen, y sobre todo en las edades que tienen sus hijos y sus hijas, piensen en una situación en la cual están ustedes en tremenda pelea con sus hijos por no tendió la cama, no hizo las tareas, no apagó el PlayStation, me contestó feo, me di cuenta que se había llevado unas cosas de la casa y no me había dicho, la que quieran. Una situación en donde ustedes sientan que la emoción es muy fuerte. En el momento en el cual uno está en medio de la pelea, les prometo, o sea, cierren los ojos y piensen por un segundo en ese momento, les prometo que la gran mayoría de ustedes han pensado que esa emoción es para siempre y que se van a quedar como con esa rabia infinita que tienen. Y sí, o sea, uno realmente lo llega a pensar y realmente lo llega como a vivir dentro de su cuerpo, pero fíjense que nadie se puede mantener bravo en ese nivel de enojo. Casos se han visto que hay gente que se mantiene brava muchos años, pero en el nivel de enojo, en el pico de él, pero carajo, ¿por qué? Sí, que es cuando estamos más enojados. Y tampoco nadie se puede mantener en el pico de la alegría, ni en el pico de la incertidumbre, ni en el pico de la melancolía. Las emociones por la manera en que están. Acuérdense que esto es fisiológico, entonces yo no puedo mantener mi cuerpo activado todo el tiempo. Fíjate, no se puede. Entonces suben y vuelven y bajan. La segunda idea es que las emociones son diferentes a los sentimientos. Las emociones son esta ola que sube y baja, que nos prepara para la acción y que nos está diciendo algo de nuestra relación con el medio. Las emociones se diferencian de los sentimientos porque los sentimientos son menos amplios, es decir, no tienen picos tan grandes y son más duraderos en el tiempo. Lina, ¿cuál es un sentimiento? El enamoramiento, por ejemplo, al principio puedes estar cargado de un montón de emociones que suben y entonces uno se siente, como dicen los gringos, over the moon, ¿no? Como con esta cosa estoy en la nube 9 caminando, etcétera, etcétera, pero eso eventualmente baja y cuando la relación de pareja se convierte en una relación más estable, que está relacionada más con el compromiso y con las metas a largo plazo, sigue estando cargada de una serie de emociones, pero empieza
empieza a convertirse en un sentimiento mucho menos volátil y más estable a largo plazo. Entonces, esa es una idea importante. Como yo les decía, las emociones tienen propósitos. Las emociones nos permiten, por ejemplo, la rabia, que es una emoción que es tan polémica porque además las llamamos negativas, en realidad no son negativas, sino que nos hacen sentir mal, nos producen malestar. La rabia tiene esta característica de que, por ejemplo, nos permite indignarnos y nos permite expresar que no queremos algo, que no nos gusta algo o que estamos en desacuerdo. El miedo nos permite protegernos en algunos casos. La alegría nos permite crear vínculos. Entonces, acuérdense que cuando ustedes ven una emoción en sus hijos o cuando ustedes están experimentando una emoción, eso no está dado en el vacío, sino que tiene un sentido. Y las otras dos ideas que creo que las podemos expresar en una sola es que no hay emociones buenas y malas, sino buenas y malas maneras de expresarlas. Entonces, es que yo he oído estas frases de papás y mamás con los que he conversado. Es que yo no me quiero sentir triste. Es que yo no quiero que mi hijo se sienta triste. Pues claro, pues nadie quiere pasar por el malestar que produce la tristeza, pero saben una cosa, mis queridos papás y mamás, el malestar que produce la tristeza, la rabia, el enojo, la frustración, la melancolía y todas esas emociones que generan malestar es súper importante. Y ya vamos a ver por qué, digamos, es tan importante que sus hijos y sus hijas aprendan a transitar por esos lugares que son duros y dolorosos para uno. Entonces, esas tienen un propósito. El miedo, como les decía, tiene un propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo lo que hago es que expreso esas emociones de una manera inadecuada o esas emociones se quedan, eh, digamos, sostenidas en el tiempo, que son largas, ahí empieza uno a decir, aquí no hay algo bien, o sea, aquí podemos tener el indicador de que hay algún tipo de problema. Entonces, súper importantes, mis queridos papás y mamás, que por ejemplo, y esto sucede más con los niños chiquitos, pero cuando llegan a la preadolescencia, que es la en la que están sus hijos y sus hijas, uno empieza a invalidar las emociones. Entonces, cuando son chiquitos les dice uno no llores por esa bobada. Y cuando son más grandes, cuando están en sus edades, uno lo que les dice es, por ejemplo, si están enojados porque se pelearon con un amigo o con una amiga, uno dice, ay, pero yo te he advertido 1000 veces que no seas tan boba y no te metas con ella, búscate otra amiga. Cuando uno hace ese tipo de cosas, invalida las emociones y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con ellas, no para que inmediatamente dejen de sentirse tristes. La tristeza por la pérdida de una amiga o una pelea es absolutamente real e importante, mis queridos papás. Lo que tenemos que hacer es encontrar maneras de expresarla que sean positivas y ya vamos a ver eso cómo se hace. Entonces, yo la vez pasada les contaba a los papás que el secreto, digamos, del cuidado de la salud mental tenía que ver con esta idea de poderse regular emocionalmente. Y entonces les decía, bueno, y uno cómo sabe, porque pues yo les puedo decir, mire, el que puede regularse es todo lo que les acabo de decir, pero en realidad las señales de alerta a veces vienen por lo que no puedo hacer. Entonces uno, por ejemplo, se puede dar cuenta que no está haciendo eso si no es consciente de sus emociones, si no sabe además cuál es la emoción que está sintiendo, si le además le cuesta aceptar la reacción emocional, que esa es la típica cuando uno le dicen, bueno, claro que es que cuando uno le dicen que uno no se enoje, eso da una rabia infinita. Estoy seguro que todos deben estar allá en su casa diciendo, sí, eso da una rabia infinita. Y uno no debe decir que no te enojes, pero en realidad le cuesta a uno mucho trabajo aceptar que esa fue la relación, la reacción, perdón. Em, Uno no se puede controlar, es muy difícil hacer esa modulación de las emociones que les estaba contando hace rato, ni desarrollar estrategias para calmarse y sobre todo, y tal vez como la que encierra todo y es la más importante, es la idea de poder volver al centro. Acuérdense que las emociones suben y bajan, son como esta ola, entonces necesitamos que suba, que vuelva a bajar y que volvamos a un lugar que probablemente no es el mismo en el que estábamos antes de experimentar una emoción dura o difícil, pero es un lugar de calma donde yo nuevamente me puedo regular. Si yo no sé cuáles son las emociones, si yo no sé cómo expresarlas, si yo no sé cómo contenerme, si yo no sé cómo expresarlo, ahí es donde tengo problemas y no puedo volver a mi centro. Entonces, esa idea es muy importante. Y una cosa que pasa, que quiero que tengan en cuenta ahora, para que empecemos a hablar del cuidado de las emociones en la familia, es lo que está pasando en el mundo emocional de sus hijos. Y es
hay como 5 cosas que son muy importantes. La primera que es muy importante, en la etapa en la que están sus hijos hay unos cambios en el cerebro que son muy importantes. Esos cambios tienen que ver con el desarrollo de habilidades que están ubicadas aquí en el córtex prefrontal, con aumentar su capacidad de planeación, con aumentar su capacidad de parar, de planear, de ordenar las cosas, que eso digamos con los más chiquitos apenas está en desarrollo. Cuando llegamos a las edades de sus hijos, eso ya debe estar desarrollado. Eso hace una diferencia muy importante, por ejemplo, en la expresión emocional. La otra cosa es que este es el proceso, la etapa, perdón, en donde los psicólogos del desarrollo hemos notado que se abre una mayor vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos de salud mental. Y entonces ustedes me dicen, Lina, ¿pero por qué? Y eso tiene que ver un poco como lo que les estaba contando con el tipo de desarrollo que hay, perdón, en el tipo de cambios que hay en el cerebro y las capacidades que se desarrollan, pero también porque empiezan a aparecer otras cosas que no están en la edad escolar y en la edad preescolar, como por ejemplo el cambio en las figuras de apego. ¿Eso qué quiere decir ese nombre tan elegante? Básicamente, antes de la edad de sus hijos, ustedes son el centro. Antes de llegar a la edad que tienen sus hijos, perdonen, ustedes son el centro, ¿no? Entonces, los referentes sociales, los referentes éticos, todo eso son ustedes, porque es normal, porque hace parte del desarrollo. Pero en la medida en que los niños empiezan a crecer, empiezan a distanciarse de ustedes, que es un distanciamiento entre comillas, porque en realidad no existe, digamos, lo que pasa es que la relación se transforma más que se distancia, pero ustedes la perciben como que se distancia y empiezan a aparecer los pares como referentes. Los niños quieren ser iguales a sus pares, los niños ya les parece hartísimo y frondio todo lo que ustedes tienen para decirles. Y entonces uno dice, pero mi niña, pero mi niño, y entonces empieza la volteada de ojo y empieza la salida, y uno dice, pero ¿dónde está? Y en realidad eso lo que hace es que abre digamos, una posibilidad de que se vuelvan más vulnerables, por ejemplo, frente al efecto de los pares, o que, por ejemplo, sí traen algún tipo, digamos, de vulnerabilidad que hasta ese momento ustedes habían ayudado a manejar, la ansiedad, la angustia, rasgos perfeccionistas, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas se manifiestan porque, claro, están más alejados de ustedes, más parecidos a los pares y algo que se llaman tareas del desarrollo empiezan a parecerse más a la necesidad de ser iguales a sus pares y no a tenerlos a ustedes como referente. Y eso lo hace digamos, así más probable el desarrollo de trastornos, no necesariamente porque yo estoy diciendo que todos sus hijos vayan a sufrir de esto. Y además empieza a pasar otra cosa muy importante que no necesariamente vemos en otras etapas del desarrollo o en etapas previas del desarrollo, que es que empezamos a ver las trayectorias de los niños versus las trayectorias de las niñas. Entonces empezamos a ver diferentes tipos de factores de riesgo para cada uno de los dos grupos, porque ahí, digamos que se han desarrollado un montón, digamos, de procesos en las relaciones sociales, incluso a nivel de su sexualidad, que ya implica que ellos empiezan, por ejemplo, a definir cómo se quieren vestir, empiezan a definir qué significa tener una relación íntima en términos de intimidad emocional, de cómo contarle a una amiga, cómo contarle a un amigo qué significa compartir, qué significan los secretos. Entonces empiezan a aparecer trayectorias muy distintas de desarrollo y dependiendo pues obviamente de todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo sexual de los niños, pues esto además complejiza un montón el panorama. Y la otra es que esta es una etapa, como les decía, de vulnerabilidad. No se preocupen que no es una etapa terrible, solo estoy mostrándoles cómo empiezan a aparecer estas cosas, pues esto no necesariamente quiere decir que esto es terrible, solo empieza a mostrarles un poco los retos que tenemos. La otra cosa aquí es que nos muestra la importancia de los adultos de confianza, que uno en las etapas anteriores dice, pues digamos, los referentes de los niños siempre serán los adultos y ahí están los adultos. Pero empiezan a aparecer estas situaciones en las cuales los adolescentes o los preadolescentes empiezan a tener un nivel de confianza y de relación con sus amigos que son súper importantes. Entonces uno dice, ¿y entonces con quién va a hablar? Entonces aquí hay una necesidad importante en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes de mantener la puerta abierta para las conversaciones con los adultos. Entonces, mis queridos papás y mamás,
¿Qué hacemos con todo esto? Entonces ya les mostré el panorama súper grande de las emociones y de cómo en las etapas en las que están sus hijos hay una avalancha de cosas que además, como estamos en ese cambio de la edad escolar a la adolescencia, o sea, estamos pasando por la preadolescencia, muchas veces esto se siente como una crisis. Porque dice, "Ah, pero Dios mío, todavía no llegó a los 15 años que se supone que es la adolescencia, pero están en los 11 y uno dice, por Dios santísimo, ¿qué voy a hacer con este niño, con esta niña que ya no me la aguanto? Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Que además a veces se siente como crisis. Entonces, antes de responder a esa pregunta, les voy a explicar un poquito de qué se trata una crisis, porque al igual que la palabra emoción, las crisis son la crisis, por ejemplo, es una de esas palabras que uno utiliza de manera indistinta dependiendo de lo que esté hablando. Ay, estoy en crisis, hubo una crisis laboral, la crisis económica, la crisis del Medio Oriente, es que él tiene una crisis, pero en realidad la crisis, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, se refiere a algo muy particular. Entonces, la primera idea de crisis es que hay malestar que surge de diferentes fuentes. En este caso, sus hijos, muy probablemente sus hijos y sus hijas, está relacionada con dos cosas. Una, con crecer. Crecer trae crisis. ¿Por qué? Porque acuérdense, por ejemplo, cuando sus hijos estaban muy chiquitos, que maravillosamente a ustedes recién nacidos, la leche, si la lactancia, o si el tetero, o si una cosa, la otra, acuéstelo, la siesta, no sé qué, y empezaron a pasar derecho a la noche, y de un día para otro estos muchachitos y estas muchachitas dejaron de dormir derecho y se empiezan a despertar toda la noche, y uno dice, "¡Ah! ¿Cómo así?" Y le dicen, la crisis de los 3 meses, la crisis del sueño, la crisis y tiene que ver con disrupciones en el desarrollo. Y temporalmente lo que pasa es que hay una inhabilidad de afrontar eso. En este caso, pues entonces la crisis del sueño tiene que ver con que ya habíamos dormido toda la noche, y habíamos regulado los patrones de sueño y de pronto, ¡pum!, ya no se pueden regular. Entonces traslademos eso a las etapas de desarrollo de sus hijos. Hay una relación súper cercana con ustedes, con los amigos, etcétera, etcétera, pero como empiezan a crear su propia identidad y a estructurarse como parte de un grupo de amigos, como una persona que le gusta la música, como una persona que es muy buena en las matemáticas, en los deportes, empiezan a desarrollar eso que son ellos realmente. Entonces, hay momentos en los cuales hay inhabilidades temporales de afrontamiento, no sé qué hacer. Entonces, por eso muchas veces estos cambios que tienen que ver con las emociones en la etapa en la que están sus hijos se sienten como una crisis. Entonces uno dice, ¿y ahora eso cómo lo resuelvo? Entonces, vamos a mirar. Puse también, perdónenme, aquí les voy a hacer una cuña, puse también algunos ejemplos de niños y niñas más chiquitos, porque como les decía hace un rato, como es tan amplio el rango de la edad en la que están sus hijos, algunos necesitan más cosas como parecidas a las que necesitábamos en la edad escolar y otros que seguramente van a necesitar más cosas parecidas a la adolescencia. Entonces, por eso van a ver que tengo las dos opciones y ustedes, dependiendo de la evaluación que hagan de cómo es su hijo, su hija, qué es lo que necesita y cuál es esa crisis, si es que está pasando por una crisis, qué herramientas les pueden servir. Entonces, las primeras lo abordamos. Entonces, acuérdense una cosa, mis queridos papás y mamás, y es que hay reacciones anormales a situaciones anormales. Entonces, acuérdense, la crisis es una inhabilidad temporal de responder por un cambio en el desarrollo. Es decir, yo crecí y entonces ahora lo que me servía para resolver un problema ya no me sirve o lo que yo necesitaba que ya no lo necesito. Entonces, necesitamos entender, mis queridos papás y mamás, que muchas de esas reacciones son normales y son esperables. Y lo que uno necesita es apoyo emocional del adulto, no un regaño. Y finalmente, lo que estamos buscando, como les decía hace un rato, es que ellos no es que no experimenten malestar, ni atraviesen esa crisis, como la estamos llamando por la etapa del desarrollo, sino que puedan volver a su centro. Entonces, miren lo profundo que les estoy diciendo, mis queridos papás y mamás, y es, yo les estoy diciendo que nuestra labor aquí sea ayudar a sus hijos a atravesar esta etapa con el menor dolor posible. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ayudarles a los niños a atravesar esta etapa, a los niños y las niñas a atravesar esta etapa, entendiendo sus emociones, sabiendo cuál es su magnitud y aprendiendo a manejar aquello que les produce mucho malestar para poder volver a ajustarse y volver a su centro. Es súper distinto y esa diferencia es, digamos, la magia esa diferencia es
lo que a uno le marca, por ejemplo, el desarrollo de un trastorno versus un momento difícil en la vida de otra persona. En estos casos, además, las crisis y las situaciones en las cuales tenemos conflictos, o bien sea nosotros con nuestros hijos, o bien sea nosotros con nuestras parejas, o en general, digamos, piénsenlo en la pospandemia. Hay un montón de información alrededor de la crisis que no necesariamente los niños y las niñas necesitan para poder aprender a manejar sus emociones. Entonces, por ejemplo, y esto me refiero a situaciones en las cuales los adultos tenemos un problema. Los papás no nos soportamos y nos queremos separar. Entonces, en aras muchas veces de, es que tenemos que hablar esto de la manera más abierta y tenemos que ser honestos con nuestros hijos, a veces exponemos a los niños y a las niñas a una información que ellos requieren saber. Si, por ejemplo, una pareja se termina porque hubo una infidelidad de por medio, claramente no necesitamos contar nada. O si, por ejemplo, un niño o una niña del colegio eh, o que conocieron o un familiar falleció, bien sea porque estaba enfermo o bien sea porque se quitó la vida, hay una información que es muy útil, que es el saber qué hacer y las estrategias de afrontamiento, pero él si lo hizo, si por ejemplo la persona se quitó la vida, si lo hizo cortándose, ahorcándose o si dejó una nota, no, ese tipo de información no es útil, no funciona, no ayuda y de hecho los pone más en riesgo. Y las otras tres cosas tienen que ver con esta idea de que muchas veces las emociones cuando llegan de nuestros hijos, nosotros tratamos de ponerlas como de ponerlas y encasillarlas, ¿no? Ellos nos dicen, es que estoy brava con Juanita. Y en vez de escuchar por qué uno está bravo con Juanita, lo siguiente que decimos antes de que nuestro hijo o nuestra hija termine, yo sí te he dicho, es que esa muchachita, es que tú sí has visto la mamá, es que yo la semana pasada supe. Y entonces empieza uno a juzgar un montón y hablar un montón del otro sin necesariamente escuchar qué es lo que pasa. Entonces, aquí hay una idea muy importante, mis queridos papás y mamás, con sus hijos preadolescentes, con todos, en general con todos, pero en particular con sus hijos preadolescentes, hay una cosa maravillosa que es callarse un segundo y escucharlos. Preguntarse de manera curiosa qué es lo que nos están queriendo decir con lo que están diciendo. Lina, pero es que yo tengo que conversar, pero por supuesto que tienen que conversar e indagar un poco más. Mucho, de hecho, creo que deben indagar. Pero la idea es que ellos puedan expresarles lo que sienten para que juntos puedan empezar a pensar en cosas que los ayuden a ajustarse o a volver a su centro e incluso que ustedes mismos sean los que les muestren eso cómo se hace. Ya vamos a hablar un poquito del modelamiento. Entonces, ¿cómo se hace esa vaina? ¿Cómo se acompaña a los niños a atravesar esta etapa dura de las emociones? Entonces, con los más chiquitos, les decía, tienen que ver sobre todo con la identificación de emociones y con la expresión. Y esto sobre todo con los niños que están terminando primaria e iniciando bachillerato es súper importante porque ellos todavía están en un proceso de desarrollo cognitivo que le falta un montón. Entonces, ahí hay un montón de terreno que podemos ganar modelándoles nosotros las estrategias. Entonces, Lina, ¿cómo se modela una estrategia? Una estrategia se modela haciéndolo uno. Si yo estoy furiosa, si yo, mejor dicho, es que llegué al trabajo y estos muchachitos no habían hecho nada de lo que habíamos dicho y además la profesora me ha llamado y que se han peleado, en vez de llegar a la casa y levantarlos a cantaleta, yo puedo entrar a la casa y decir, estoy furiosa en este instante con ustedes. Yo necesito tomarme 10 minutos para calmarme y cuando yo salga de mi cuarto, cuando yo me tome una ducha, cuando yo me tome un café, etcétera, etcétera, vamos a sentarnos y vamos a hablar de este tipo de cosas. Mientras tanto, espero que cuando yo salga ustedes hayan tendido la cama y lavado la luz, cualquier cosa. Entonces, eso es súper importante. Cuando ya son más grandes, ahí hay varias cosas que son importantes. Una, y sobre todo en estas edades, please no los forcen a hablar. Porque entonces, esta es la palabra, la pregunta del millón, que siempre me la hacen, estoy segura que ustedes también me la van a hacer, porque además es una pregunta genuina y real. Y es, ¿cómo hago para que me hable si no me habla? Lina, es que me contesta con monosílabos. Entonces, mi respuesta siempre es, no los forcen. Forzar no funciona, porque además se sienten invadidos, irrespetados, poco reconocidos. Que sí funciona, funcionan dos cosas. Por un lado, eh, utilizar ejemplos propios, es decir, uno puede decirles como, oye, cuando yo estaba en el colegio, oye, yo
con tu hermano tuve una situación muy parecida y lo que hicimos y pensamos fue esto, esto y esto. Cuando uno pone la voz de la preocupación que uno tiene, no en términos de regaño ni en términos de sacar las palabras con ganzúa, sino a mí se me ocurre esto, o lo que hemos tratado de hacer es esto, o hay otra persona que lo hizo así, empezamos sin juzgar. Y eso es súper importante porque nos permite evitar la cantaleta. Y la otra parte es promover la conversación. Y creo que no me voy a cansar ni puedo dejar de ser enfática con esta idea. Y es que nos encanta a los papás de echar cantaleta. ¿Ustedes se han oído? Yo tengo un hijito de 3 años y a veces el otro día estábamos en el carro y estábamos conversando de algo que había hecho, no me acuerdo qué. Y entonces yo iba manejando y él iba atrás, 3 años, mis queridos papás, y entonces yo me vi a mí misma echándole un discurso de cantaleta que claramente él puede entender, pero se desconectó a los 35 segundos. Entonces iba atrás, y entonces me estaba mirando por el espejo y hizo así, y empezó a mirar por la ventana, y como que yo me di cuenta que estaba desconectado porque en algún punto me hizo una pregunta sobre algo que vio afuera. Pero yo creo que esa desconexión no fue por lo que estábamos hablando, sino por la manera en que yo se lo estaba diciendo, que era a manera de cantaleta. Y no me di cuenta, como que ya después dije, creo que aquí lo que hice fue hacer una cantaleta y eso no conecta. Lo otro que pasa mucho en estas etapas, sí que es con las emociones encontradas. Y las emociones encontradas pueden ser de cosas que ellos simplemente están sintiendo en el día a día o de los retos sociales, mis queridos papás y mamás, porque es que no podemos desestimar que una de las cosas grandes que les pasa a sus hijos o de las preocupaciones enormes que tienen sus hijos es su mundo social. Si tienen o no tienen novia, si salen o si no salen, si pudieran entrar al chat o no pudieran entrar al chat, si tienen una cuenta de TikTok o no. Es decir, ese tipo de cosas hacen parte del mundo genuino de sus preocupaciones. Entonces, con los más chiquiticos, cuando uno ve que están pasando por situaciones de malestar, lo que uno tiene que hacer con ellos es tratar de devolverles la sensación de seguridad, dándoles explicaciones muy sencillas. El abuelo que se murió, los papás que se van a separar, la pelea con el amiguito, el cambio en los planes que tenían. Entonces uno da explicaciones muy sencillas y devuelve sentido de seguridad. Eso es como lo general. Pero con los más grandes, lo que uno puede hacer es explicarle por qué una situación desde el punto de vista de uno puede generarle un malestar y que está bien no sentirse bien, ¿sí? Porque muchas veces lo que tratamos de hacer es que nuestros hijos traten de estar bien todo el tiempo y en realidad no solamente no es el ideal, no se puede, es irreal y no los prepara para la vida. Ojo que yo no estoy diciendo que los tenemos que hacer sufrir, papás. Lo que estoy diciendo, mis queridos papás y mamás, es que necesitamos aprender a transitar por el malestar y a disfrutar el bienestar y la alegría. Así como necesitamos entender que una tristeza profunda, que una melancolía, que una decepción amorosa sube y baja, también entendemos lo mismo de las situaciones que nos producen mucho bienestar y mucha alegría. Lo otro que tenemos que hacer, como les decía, en este proceso de restablecer el sentido de seguridad es, con los más chiquitos, sobre todo en la crisis, es esta sensación de que eventualmente vamos a poder estar bien o que eventualmente vamos a tener cosas adentro que nos van a permitir estar bien. Esto tiene que ver sobre todo porque con los más chiquitos es muy externa la sensación de seguridad. Con los más grandes puede ser una cosa más de autoeficacia, que sientan que son capaces de hacer cosas. Pero con los chiquitos se puede hacer, por ejemplo, después de una pelea terrible, después de no sé, un episodio de agresión en el colegio, de bullying, esto de restablecer la sensación de seguridad es muy importante. Con los más grandes, el restablecimiento del sentido de seguridad está mucho o se puede promover mucho a través del pensamiento crítico y de la toma de perspectiva. Entonces, eso tan elegante se hace con preguntas muy sencillas. Entonces, uno puede explicarles, por ejemplo, no sé, tras una pelea con el hermano, tras un episodio difícil en la casa que te preocupa,
¿Cómo te puedo ayudar a sentir más tranquilo? ¿Te has sentido ser nervioso, asustado, preocupado con lo que está pasando? ¿Hay alguien con el que quieras compartir? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es abrir la posibilidad de conversar. Y fíjense que estas preguntas no son de cantaleta, son preguntas abiertas. Incluso la última abre la posibilidad de que si nuestros hijos o nuestras hijas no quieren hablar con nosotros, eso está bien. Eso está bien, papás. Pero uno sí tiene que saber con quién puede hablar, pero hay que hablar, ¿sí? Y lo otro, por ejemplo, es que con los más grandes uno puede ayudarlos a pensar en cosas que les alivien el malestar si llegan a tener una pelea. Si nosotros mismos en la casa llegamos a tener una pelea, podemos desarrollar un plan de acción para poder volver al centro y volvernos a ajustar, que es la meta que queremos. Ahora, todo esto funciona muy bien cuando yo se los estoy contando pensando en sus hijos, pero hay también cosas que ustedes pueden hacer que son muy importantes y muy valiosas, mis queridos papás. Entonces, 3 ideas que quiero dejarles. La primera es, muchas veces cuando ocurre un problema que tiene que ver con el manejo de emociones, empezamos a buscar el culpable. Es natural, todos lo hacemos. ¿De quién fue la culpa? Piensen en las peleas de sus hijos. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién empezó? Esas son las típicas primeras preguntas. Cuando uno lo que hace es salir de la pregunta de quién empezó, de quién es la culpa, a centrarse en la solución. Entonces, por ejemplo, en vez de cogerlos y decirles es que me hacen favor y le pides disculpas a fulanito, sino que le dice, ok, dime qué fue lo que pasó para ti y qué te hizo sentir mal. Dime qué fue lo que pasó para ti, qué te hizo sentir mal. Y entonces empezamos a ver, a hacer una pregunta como, ¿qué crees que puedes hacer tú para hacer sentir mejor a tu hermano? No encontrar quién fue el que empezó y quién tiene la culpa, sino qué es lo que cada uno, incluso con nosotros, podemos hacer para hacerlos sentir mejor. Eso ayuda y les ayuda a ustedes también a transitar por eso. La otra cosa es que la preadolescencia implica una habilidad zen que probablemente ya la habían tenido que ejercitar en la edad preescolar, pero aquí vuelve a ser súper importante. Yo no quiero que sean monjes budistas todos ustedes, pero creo que es una posibilidad elegir en ciertos momentos la paciencia y la calma versus las respuestas agresivas. Un ejemplo, uno sabe cuando alguien cercano a uno dice algo y eso le duele, ¿sí? Es como, yo lo llamo como espichar los botones. Uno sabe qué botón es picharle a alguien para hacerlo sentir mal, hacerlo sentir enojado, sacarle la piedra. Los niños chiquitos lo saben, los adultos lo saben. Entonces, en este caso, la lección que pueden hacer ustedes para cuidar la salud mental y manejar las emociones tiene que ver con elegir no espichar el botón. Ay, eso es muy difícil, papás y mamás, muy difícil. Yo lo sé porque uno está súper enojado. Pero muchas veces cuando uno logra ser el que arranca modulando la expresión de la emoción y siendo em, el que empieza por decir, sabes que en este momento no soy capaz de hablar, esa elección modela, es decir, le muestra a nuestros hijos y a nuestras hijas que uno puede hacerlo y que ellos también pueden hacerlo, pero esa es una decisión, como una posibilidad de elegir entre espicharle el botón y quedarme callado y decir, sabes qué, dame media hora, yo no soy capaz de hablar en este momento. Esa elección fundamental permite que se cuiden las emociones y la salud mental versus que, digamos, estas cada vez se vean más afectadas. Lo otro, que creo que ya hablamos mucho de eso y no me voy a detener, tiene que ver con la validación de las emociones. Papás y mamás, eso lo hacemos además entre nosotros los adultos. A uno a veces le parece una bobada por la cual el esposo de uno está enojado o la esposa de uno está enojada, nuestros hijos. Ay, pero es que nuestros hijos no, pero pues es que, ay, que no la invitaron a una fiesta. Y entonces, puede que ustedes lo piensen, mis queridos papás y mamás. Está bien, pero si uno se pone en los zapatos de la otra persona, el sentir que algo lo afecta mucho a uno es real y sobre todo en la preadolescencia es real. Entonces, la mejor manera de cerrar una comunicación con sus hijos es que ustedes invaliden sus emociones. Ahora, y aquí voy a hacer un enorme paréntesis, no es un paréntesis, les voy a poner algo como subrayado. Validar las emociones no significa, mis queridos papás y mamás, validar los comportamientos. Entonces, ¿a qué me refiero? Estoy muy enojado y estoy muy frustrada con mi hermana y entonces la voy a agarrar a grito. No. Yo puedo entender que estés enojado con tu hermana, pero de ahí a agarrarla a gritos, eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo hace eso uno? Es que yo sé que estás enojado y está bien, eso no te lo juzgo, pero me haces el favorito hasta el otro cuarto y hasta que no te calmes, vuelves.
Con los más chiquitos, digamos que son más físicos en términos de que golpean más, etcétera, etcétera, pues uno, digamos, valida la emoción y dice, no pegamos, no hacemos este tipo de cosas. Con los adolescentes, que tiene mucho más que ver con la ironía y con el hablar feo, ese tipo de cosas es, un minuto. Ahí conocerán el poder del, un minuto. Entonces, eso es muy importante. Validamos la emoción, no el comportamiento. Hay otro, y este además es súper bonito para ustedes, mis queridos papás y mamás, porque la vida es dura. Y eso no se los estoy diciendo como una frase de cajón. Se los estoy diciendo para que juntos tratemos de entender la dimensión de eso. La vida inherentemente trae problemas. La vida inherentemente trae tristezas. La vida inherentemente trae frustraciones. También trae alegrías, emociones, júbilo, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Pero cuando uno empieza a ser consciente y a aceptar de que, digamos que la vida tiene momentos que son de profunda tristeza, pero también de profunda alegría, o incluso cosas mezcladas, empieza uno a aceptar más fácilmente y a mostrarle uno a sus hijos y a sus hijas eso cómo se hace, ¿sí? Entonces, digamos, uno puede, y los adolescentes además tienden a frustrarse un montón porque es que, pero ¿por qué es esto así? ¿Pero por qué a mí? Típica frase adolescente, ¿pero por qué a mí? Porque así es la vida. Y cuando uno se hace preguntas como las que están ahí, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué me está haciendo sentir así? ¿Hay algo particular que me está produciendo esta sensación? Cuando uno para un segundo y le dice a los adolescentes o se pregunta a uno mismo, ¿qué es lo que me está sintiendo perdónenme, qué es lo que me está haciendo sentir así? Tiene mejores posibilidades de poder aceptar y empezar ese proceso de aprender a regularse emocionalmente. Lo otro es esto que suena súper elegante del mindfulness, ¿no? Del estar aquí ahora y es, pues, ¿cómo manejo yo la emoción? Pues aquí y ahora estando. Entonces, simplemente eso significa hacerse preguntas sobre qué es lo que me está pasando en este momento. Entonces, monitorear mi cuerpo. Yo siento en este instante dolor de cabeza. Se han notado que me está picando la nariz porque creo que tengo algo de alergia, entonces me pica la nariz y hago así varias veces, o como estoy sentada, o si estoy incómoda. Aquí, por ejemplo, me siento súper cómoda porque estoy como alejada del computador, pero igual me siento enganchada hablando con ustedes. Cuando uno es capaz de aprenderse a monitorear, mis queridos papás y mamás, empieza a estar muy presente. Y cuando uno está muy presente, puede identificar sus reacciones fisiológicas. ¿Y qué pasa cuando uno identifica sus reacciones fisiológicas? Me devuelvo a la segunda diapositiva de hoy. Es más fácil identificar la emoción. ¿Cómo entonces usamos todo esto para promover la salud mental en sus hijos y en sus hijas? Entonces, primera idea, modelos parentales. Entonces, sus hijos y sus hijas aprenden de ustedes, de lo que ven que ustedes hacen, de lo que escuchan que ustedes dicen, de las cosas que ellos hacen que son iguales a las de ustedes y ustedes no dicen nada, de las cosas que ustedes hacen, de la manera en que ustedes les contestan cuando ellos les hacen una pregunta o cuando ustedes interactúan con otras personas. Entonces, fíjense lo poderoso de lo que les estoy contando. Uno puede cuidar la salud mental y enseñar manejo emocional en todas las etapas, pero especialmente en la preadolescencia, cuando uno empieza a ser consciente de uno cómo está hablando. Si ustedes le están hablando mal a la señora de la caja del supermercado y sus hijos están ahí, sus hijos están aprendiendo que se vale hablarle mal a las personas. Entonces, empecemos a monitorear lo que uno está haciendo. La otra cosa es a través del manejo de emociones, que era lo que les decía hace un rato. Describirlas, identificarlas, nombrarlas, ponerle intensidad, saber no solamente que yo estoy sintiendo esas emociones, sino que las otras personas están sintiéndolas, pues les permite hacer cosas de las que ya hablamos acá. Y es entender que las emociones son parte de la vida, que hay que validarlas y que cuando el comportamiento es inadecuado, entonces se valida la emoción, pero no el comportamiento. Les permite a ellos aprender cuáles son estrategias para manejarlas, les permite además practicarlas. Pues, pucha, imagínense, papá, si uno no deja que un niño o una niña sienta tristeza, ¿qué va a hacer después cuando ustedes no estén y sientan una tristeza? Se va a desbordar. Pero si uno lo que hace es que se sienta con ellos y dice cosas como, entiendo que esto para ti era muy importante. Yo sé que tú no te querías pelear con Juanita, o yo sé que sí tú querías quedar en el coro, o yo sé que querías tener una audición, o yo sé que para ti no perder este examen era muy importante. Lo sé, lo entiendo.
Y puede que yo en este instante no pueda solucionarlo ni te pueda quitar la tristeza, pero aquí estoy. Cuando uno hace ese tipo de cosas, nos deja practicar y les modela al mismo tiempo esta emoción. Y finalmente, una de las mejores maneras, mis queridos papás y mamás, para cuidar las emociones tiene que ver con desarrollar la capacidad de construir relaciones positivas, que en últimas significa todo eso de lo que ya hablamos de la expresión emocional, pero también tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a los problemas y a resolver los conflictos. Y eso tiene que ver con el desarrollo de cosas tan sencillas como la empatía. Bueno, mentiras, yo les digo sencillas, pero a veces yo veo personas que llegan a grandes y esto no, todavía no lo tienen listo. La capacidad de ser empáticos y conectarse con las emociones del otro, de ver diferentes perspectivas y de generar opciones para esto. Entonces, esto lo pueden hacer, perdónenme, como haciendo preguntas curiosas, no me voy a detener aquí, porque eso ya lo hablamos, pero para cerrar y digamos, para dejarlos a ustedes como con un mensaje muy concreto para que se lleven en este tema del cuidado emocional. Entonces, esto no lo podemos hacer de un día para otro. Mañana no, sus hijos, porque ustedes les dicen, yo te voy a validar la emoción y no el comportamiento. No, esto no sucede. ¿Qué sucede? Que ustedes de aquí en adelante van a empezar a generar oportunidades de práctica, un paso a la vez, para identificar esas emociones y hacer todo eso de lo que hablamos. Entonces, uno, acuérdense de lo que les hablé. Sus hijos están en un espectro de desarrollo que hay unos que todavía pueden estar más hacia lo de los chiquitos y otros más hacia lo de los adolescentes. Entonces, hay que pensar de acuerdo con la edad de nuestros hijos qué es lo que necesitan. La otra es que el error, el malestar son grandes oportunidades de aprendizaje. Ahí no se los eviten. Acompáñenlos desde el amor a transitar por ellos. Dejen que ellos se hagan cargo, porque es súper importante que ellos entiendan que son autoeficaces. Permítanles que lo practiquen, la regulación emocional, el poder identificar las emociones en sí mismo, perdónenme, y en los demás. Es decir, como que ustedes puedan decir que sus hijos tengan, es como si ustedes quieren enseñarle a sus hijos a nadar por YouTube. Pues uno puede ver un video de YouTube y cuando la próxima vez se metan al agua van a decir, ¿y esto cómo se hace? Entonces, esto es exactamente lo mismo, hay que dejarlos practicar. Eso se hace a través del juego de roles, es decir, esto cómo lo harías, cómo le vas a decir a Juanita la próxima vez que estás enojada. Pues cuenta. Y siempre, y para finalizar, la idea es que ustedes puedan hacer esto con la escuela y que no sea una labor solamente de que ustedes tienen 3 o 4 días en la casa, sino que el colegio, sobre todo en el marco digamos, de lo que es de esta iniciativa en la cual están estas charlas y otras cosas que está haciendo el colegio, puedan conectarse con ellos para ver qué otro tipo de estrategias tienen o qué otro tipo de cosas pueden hacer con sus hijos y con sus hijas. Y eso es, mis queridos papás y mamás. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Lina. De verdad que es súper amplio el abordaje que nos das frente a no solo la gestión emocional, sino también a nosotros, los adultos, como modelos también de ese proceso. Y pues bueno, yo creo que para ir rompiendo el hielo, mientras los papás también se animan a hacer algunas preguntas o los docentes o directivos que también nos están acompañando, yo sí quisiera hacerte algunas. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote cuál sería el efecto que tendría el que nosotros como adultos le pidamos a través de nuestro lenguaje a un niño calmarse, pero pues de una manera disregulada, ¿sí? Es decir, nosotros en el pico de una explosión emocional, modelándole ese estilo un poco agresivo al niño, pero pidiéndole que se calme. Digamos que, ¿cuál sería el efecto ahí en ese sentido? Porque le estamos diciendo una cosa con nuestro no verbal y otra con nuestra comunicación verbal. Ujú. Pues creo que tú misma acabas de responderlo y es un mensaje encontrado. Y de los mensajes encontrados, pues uno no entiende bien qué es lo que se está esperando de uno y menos un niño. A mí siempre me encanta escuchar la historia, contar la historia del sancocho rico, que es que si por ejemplo le dices, yo te digo, dices, yo quiero que me invites a tu casa y me hagas un sancocho súper rico.
Y entonces tú me dices, bueno, Lina, ven a mi casa. Entonces tú llegas ese día y me haces un sancocho de pescado, porque a ti el pescado te parece delicioso. Y entonces yo miro el sancocho y te digo, Lisette, pero yo lo que quería era un sancocho de carne, no un sancocho de pescado. A mí no me gusta el pescado. Yo te dije que yo quería un sancocho rico. Entonces, cuando yo te pido a ti que hagas algo, pero no soy lo suficientemente clara, eso se puede prestar a entender mil cosas. Te estoy dando un mensaje que no es claro. Si yo en vez de decirte, Lizeth, yo quiero un sancocho rico, te digo, oye, Lizeth, yo quiero un sancocho y yo, digamos, como el sancocho como me gusta comérmelo, es con carne y con pollo. El pescado no me gusta para nada y me gusta súper caliente porque cuando ya está frío me parece que sabe feo. Si yo te digo esas cosas a ti, Lizeth, de antemano, muy probablemente tú me vas a entender. Entonces, en tu ejemplo, si yo en medio de la emoción le digo a mi hijo o a mi hija que lo que estoy esperando es que se calme y yo mismo no estoy calmado, estoy siendo poco claro con lo que quiero, porque entonces el otro va a decir, pero y entonces quiere que me calme, pero él no está calmado, pero entonces si me está enseñando que uno hace esto así, ¿cómo es que uno se calma? Entonces, realmente el mensaje nunca pasa y aparecen esos problemas después en donde hay digamos, una desconexión en la comunicación, porque yo no te estoy entendiendo, pero además tengo una contradicción entre lo que te estoy modelando y lo que te estoy diciendo. Y ahí hay una cosa súper importante que yo siempre les digo a los papás, piensen lo que ustedes sienten si ustedes están enojados y alguien les dice que se calme. Cálmate. Uy, qué piedra tan horrible la que nos da. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es ser muy claros antes de, no vayan a buscar ninguna solución cuando la ola esté allá arriba. Esperen a que baje. Y en la medida en que va bajando, las habilidades para pensar se van despejando y uno las puede usar mejor. Pero en el pico de la emoción, absolutamente nadie piensa bien. Así es. Yo en ocasiones les digo a los niños que es como si nuestro cerebro se apagara, ¿sí? Básicamente estamos en modo a la defensiva, tratando de reaccionar a modo de instinto, pero digamos sin tener la posibilidad de pensar en alternativas o en soluciones eficaces, asertivas para poder enfrentarnos a las complejidades que se nos muestran en el día a día. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta que nos pueda ir escribiendo en el chat. Bueno, yo te tengo otra pregunta. Mira, Muchas veces, Lisette, creo que sí. en preguntas y respuestas hay varias preguntas, si no Ay, estoy regálame mal. un segundo que no he visto. Ahí hay Pensé varias que preguntas. estaban en el chat. Ok, No, ahí están. sí, tienes razón. Listo. Bueno, ¿qué hacer con el llanto cuando los niños lo tienen como solución de los problemas? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el llanto? Nuevamente, el llanto en sí mismo no tiene problema, ¿sí? Digamos, llorar es una expresión emocional en donde lo que hacemos es utilizar el llanto para sacar un malestar que tenemos y nos permite, eh, digamos, expresar de alguna manera ese malestar. Entonces, el llanto en sí mismo no tiene problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el llanto se convierte en mi única estrategia para poder atravesar el malestar, empieza a ser muy complicado, porque entonces el llanto se convierte en algo que incluso empieza a ser molesto, ¿sí? Porque uno dice, pero la única cosa es llorar. Y el llanto a veces ni siquiera le permite a los niños, a las niñas poder expresar lo que están sintiendo, sino que el llanto se convierte en una expresión que limita las palabras y limita la posibilidad de que yo encuentre otras formas de calmar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que empezar a entrenarnos en usar otro tipo de maneras de mostrar nuestro malestar. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Pero otra cosa es que además, cuando los niños se dan cuenta que papá y mamá responden de una manera particular al llanto, por ejemplo, el llanto logra fácilmente que ustedes cedan frente a lo que se necesita, se convierte en una estrategia muy buena de afrontamiento porque finalmente logra el objetivo. ¿Sí? Acuérdense que todas las emociones y todas sus expresiones buscan lograr algo. Entonces, si yo lo que quiero es lograr ese objetivo, entonces
digo, mi papá y mi mamá frente al llanto ustedes mucho más rápido, entonces lo voy a utilizar siempre, porque si yo sé que soy lo suficientemente cansona y lloro lo suficientemente largo, mi papá y mi mamá se van a aburrir y me van a decir que sí. Entonces, lo que necesitamos ahí es, primero, entrenar nuestros hijos y nuestras hijas en formas alternativas de expresar la emoción, ¿sí? Entonces, no está mal llorar. Esto no quiere decir que uno les vaya a decir a los niños y a las niñas que está mal llorar, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es que si además tienes un llanto desbordado que no te permite pensar, que te interrumpe el día y que además interrumpe a todos y esto se vuelve en una tragedia, ahí la cosa no está funcionando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero entonces podemos también entrenarnos nosotros mismos en aguantar un poquito más. Y es decir, de frente como, mira, llorando no vamos a conseguir la cosa. Y eso, si ya el llanto se volvió una estrategia, eso no va a funcionar de un día para otro. Eso va a haber que hacerlo bastantes veces hasta que finalmente los niños y las niñas logren entender que el llanto no consigue lo que ellos estaban buscando. Ok, muchas gracias. Mira, nos pregunta Jonathan cómo actuar al momento de la rebeldía después de insistir tras una indicación. Pero aquí yo les hago siempre una pregunta, mis queridos papás y mamás. ¿Qué es la rebeldía? Porque es que nuevamente rebeldía es una palabra que nosotros utilizamos para decir que los niños no están haciendo lo que nosotros pensamos que deben hacer. Yo en realidad lo que creo es que uno tiene que preguntarse qué es lo que necesita, porque muchas veces la rebeldía es un reflejo de que hay algo con lo que no están de acuerdo. Hay algo que no los hace sentir cómodos. Hay algo que no les permite, por ejemplo, expresar lo que están sintiendo o expresar una emoción. Entonces, la rebeldía por la rebeldía es una palabra que yo como que no entiendo mucho y siempre que un papá o una mamá me dice eso, digo, pero espérame, dime qué es una rebeldía. Y usualmente en esas conversaciones llegamos a entender cosas maravillosas, como por ejemplo que a veces los papás y las mamás también somos muy intransigentes. Acuérdense, mis queridos papás y mamás, que los preadolescentes y los adolescentes están buscando expresarse a sí mismos. Si yo lo que entiendo por rebeldía es que nos corten el pelo cuando yo les digo, porque es que yo les digo y es que eso es lo que hay que hacer, ahí puedo estar teniendo un problema porque no estoy escuchando. Frente a la rebeldía, lo que habría que hacer son preguntas curiosas para poder lograr que, por ejemplo, si es una regla, hay una regla, entonces nosotros ponemos las reglas, no cuando la emoción está por allá arriba, la regla se pone antes. Entonces la regla es entre semana no salimos, o si llegamos a salir un día entre semana, lo más tarde que llegamos a la casa es a las 9:30 de la noche. Y entonces la rebeldía puede ser percibida por nosotros como es que efectivamente yo le dije que no llegó a las 9:30 y le dije, llegó una noche, llegó a las 10 de la noche. Y entonces no volviste a salir nunca más entre semana, porque es que yo te dije es que son rebeldes y es que no quieren, quieren, quieren. Eso es algo que podemos sostener a lo largo del tiempo. Eso es algo que realmente es una consecuencia lógica de un error. Acuérdense que el error es una oportunidad. Entonces, siempre pregúntense, mis queridos papás, qué es lo que están entendiendo por rebeldía, qué es lo que están percibiendo por rebeldía en una situación. ¿Es porque es la norma que yo digo a rajatabla? ¿Es porque efectivamente nos quieren llevar la contraria? ¿Existe la posibilidad de encontrar un punto medio? Y en general, si existe la posibilidad de encontrar un punto medio, váyanse por ahí. Gracias, Lina. Mira, algo también muy común que muchos papás o también nosotros como docentes nos preguntamos todo el tiempo es cómo manejar esos mensajes retadores de los niños cuando nos encontramos niños que se oponen a nuestras instrucciones, a las normas, cómo manejarlo. Bueno, arrancando por respirar profundo. Porque eso sí es difícil. Uno empieza, cuando la cosa empieza, además uno empieza a tomárselo personal y es casi imposible no tomárselo personal, ¿no? Yo podría sentarme aquí y decirles, no, no se lo tomen personal. No, nada, eso además les picha uno el botón y lo cogió aquí a uno en el alma porque ellos saben mejor que nadie cómo hacer que uno se enoje. Entonces, la primera manera de hacer eso es respirar profundo. Y entonces eso es lo que les estoy diciendo, no es menor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes respiran profundo,
la posibilidad de que entre oxígeno a su cerebro es mayor. Entra más oxígeno a su cerebro y en la medida en que haya más oxígeno en su cerebro, las funciones que tienen que ver con toda esta parte que les decía del córtex prefrontal pueden, digamos, perdónenme la redundancia, funcionar mejor, ¿sí? Entonces es más fácil, por ejemplo, parar, planear, organizar, tomar perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que hay que calmarnos, porque lo que puede pasar si no nos calmamos antes es que empieza una batalla de poderes que además no le sirve a nadie en ese momento. Es que yo digo, es que yo mando, es que no quiero, es que es porque yo soy tu mamá, y si yo no nada, entonces no me importa. Y empieza una escalada de un conflicto que en realidad no funciona. Entonces es la primera. La segunda tiene que ver con poner los límites. Muchas veces como que, y entiendo por qué puede ser confuso para papá o para mamá pensar que cuando uno dice que puede ser más asertivo, que puede tener mente curiosa, que puede hacer preguntas, dice, no, eso es dejarlos que hagan lo que se les dé la gana. En realidad no. En realidad es entender de dónde sale esa negativa. Y como les digo, esa negativa a veces puede ser simplemente porque ellos necesitan reafirmar quiénes son. Entonces aquí les voy a dar, yo creo que el mejor consejo de parenting que yo he dado en mi vida y es, escojan sus batallas. Van a tener tantas papás y mamás, pero sí, mejor dicho, es un montón. Entonces, con los más chiquitos las batallas son muy sencillas. Es la pijama roja o la pijama verde. Importa cinco, con tal de que te acuestes a las 8:30. Cuando están en la preadolescencia, las batallas son un poquito más complejas. El orden de las tareas, las actividades que tienen que hacer en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, si hay alguna que ustedes digan, yo puedo vivir con esto, yo puedo vivir con que la cama no esté perfectamente tendida, sino tendida. Ujú. Si pueden vivir con eso, no se metan en esas peleas. Métanse en aquellas que son realmente fundamentales en la crianza de sus hijos para ustedes. La de decir mentiras, la de respetar el espacio de las personas, la de ser empáticos, la de no lastimar. Esas peleas son tremendamente importantes. Claro, no quiere decir que las otras no lo sean, pero como son tantas, pues entonces, ¿para qué nos vamos a meter en todas al tiempo? Ujú. Sí, así es. Y fíjate que Ronald nos hace una pregunta también orientada frente a esa oposición de los niños a los padres. Nos menciona que a qué se debe que él considera que los niños tratan de retar a sus padres, sobre todo, o sea, si es niño, retar a su padre, si es niña, retar a su mamá. Eso varía un montón. Hay niños que son tremendamente retadores con sus mamás, y hay niñas que son tremendamente retadores, pero yo creo que el secreto es el reto. Y entonces aquí vuelvo al concepto que les explicaba hace un rato, que son las tareas del desarrollo. Entonces, en las edades que están sus hijos, la tarea del desarrollo, es decir, lo que se supone que debe ocurrir, es que ellos empiezan a separarse de ustedes y a cuestionar todo lo que ustedes son y empiezan a tratar de parecerse más a sus pares, no porque ustedes sean malos, sino porque en el proceso de formación de la identidad, lo más parecido a ellos son sus amigos y sus amigas y ustedes no. Entonces, para poder encontrar qué son, qué les gusta, cómo les gusta, hacia dónde van a ir, qué es lo que van a explorar, etcétera, etcétera, muy probablemente al final ustedes se van a dar cuenta que sus hijos son muy parecidos a ustedes, pero en ese momento el fuerte está en la identificación con sus amigos y con sus amigas. Entonces, cuando ustedes sienten que los cuestionan, no es necesariamente personal. En algunos casos sí puede llegar a ser personal, pero no necesariamente personal, sino que tiene que ver con que ellos están empezando a encontrar cosas que tienen más sentido dentro de la vida social con sus pares. Y entonces lo que ustedes plantean les parece absurdo, de viejito, retrógrado, poco importante, pero hace parte de. Entonces, si ustedes empiezan a dar un paso atrás y mirarlo diciéndoles lo que está haciendo es construyendo quién es él o quién es ella, empieza a ser un poco más fácil, digamos, tolerar o manejar ese tipo de comportamientos. Ahora, vuelvo y repito, papás y mamás, eso no significa que ustedes los dejen hacer lo que se les da la gana o que ellos pueden venir a decirles es que usted es una vieja tal por cual. Pero eso no significa eso de ninguna manera. Significa que uno es capaz de tener una perspectiva, porque acuérdense que nosotros somos los adultos de la relación. Entonces uno puede tener más perspectiva y entender de dónde viene, pero uno valida la emoción, pero no el comportamiento. Ujú. Y
Hay otra situación también que los papás por lo general preguntan, y aquí tengo escrito que un papá pues le inquieta. ¿Cómo hacer para manejar una situación de explosión emocional en público? ¿Sí? En ocasiones es más Mm, complicado cuando estamos en el centro comercial, cuando estamos en el restaurante, cuando estamos en el colegio, los papás en el colegio con los niños. Entonces, ¿qué recomendación nos darías? ujú. Uy, esas sí son complicadas, ¿no? Y además esos empiezan desde las pataletas de los 3 años que uno dice, "Ja, trágame tierra". Ujú, Hay varias cosas que son muy importantes. Entonces, nuevamente la idea de la calma. Es decir, los adolescentes pueden llegar y los preadolescentes pueden llegar a tener esas expresiones emocionales, pero esas expresiones emocionales no se desbordan si uno no se desborda. Usualmente ellos espichan el botón nada más y empiezan, "Ah, pero es que, pero es que". Y entonces, generalmente eso lo que hace es que uno reaccione y uno reacciona muy fuertemente para parar el comportamiento. Pero en realidad lo que ellos necesitan en ese momento es reafirmar el límite y mantener la calma para ver que lo que están haciendo, la estrategia que están utilizando para sacarnos de nuestro centro, no está funcionando. La medida en que nosotros nos enojemos, la estrategia funciona. Entonces uno lo que puede hacer es exactamente igual que con los niños. Por ejemplo, uno puede evaluar y decir, ok, si esta es la conversación que tú quieres tener ahora, este no es el lugar y yo no la voy a tener. Y vamos o a irnos para la casa o tú te vas con tu mamá o es decir, toman la decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que uno generalmente se siente avergonzado por eso y pues yo logro conectarme con esa emoción porque pues obviamente la vergüenza hace parte de pues de lo que uno experimenta, pero entonces frente a esa vergüenza, la calma y digamos, la serenidad que uno puede mantener y decir, eh, aquí no es para que digan en la casa arreglamos y llegan a la casa y lo cogen a golpes, no. Pero sí, como eso que estás diciendo me está haciendo sentir muy mal. Me hace sentir atacada, me hace sentir molesto y me hace sentir triste. Y este no es el espacio. Hay espacios para que tú y yo hablemos de este tipo de cosas y este no es. Entonces, show no vamos a hacer, ni drama vamos a hacer. Vamos a parar aquí, nos vamos para la casa. ¡Ay, pero es que y les toca disfrazarse de jabones, mis queridos papás y mamás. En algunos casos hay que dejar que la cosa pase. Pase quiere decir que resbale, no que pase y que ustedes lo dejen seguir y dejen seguir el mal comportamiento, sino no tragarse el insulto y poner el límite. No se vale. Y no se vale, nos vamos, lo que sea. ujú. ¿Y qué pasa cuando los padres admiten que no se pudieron regular frente al niño? ¿Cómo lo hablan? Sí, creo que muchas veces no es tan sencillo reconocer que efectivamente me equivoqué y le hice un mal modelamiento, ¿sí? ¿Tú cómo crees que lo deberíamos abordar? No solamente uno no le hace un mal modelamiento, uno puede lastimar a sus hijos terriblemente. Y eso es una realidad, mis queridos papás y mamás. A veces uno dice, no, es que yo tengo una muy buena intención y de buenas intenciones vamos haciendo un mal camino, ¿sí? Hay una cosa tremendamente importante y es, claro que sí nos podemos equivocar. Entonces, acuérdense, el error como oportunidad de aprendizaje no es solo para sus hijos, sino también para ustedes. Entonces, el error como oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, cuando nosotros los gritamos o los insultamos, ¿qué puede pasar? Que tire la primera piedra y levante la mano el que no lo ha hecho. Claramente sí. Y no se trata de pensar que somos malos papás o mamás por eso. Se trata de pensar que en la medida en que nosotros vayamos o nos ocurran estas situaciones, podemos utilizarlas como oportunidades de aprender. La primera manera de solucionarlo es sentarnos con ellos. Sus hijos están lo suficientemente grandes como para que ustedes les puedan explicar, ¿sabes qué? Me salí de casillas, me equivoqué y eso que hice no estuvo bien y yo no debí hacerlo. Yo no debí gritar, yo no debí tirar la puerta, yo no debí pegarte la cachetada que te pegué. Discúlpame, me equivoqué y voy a hacer algo para repararlo. Pero es que pierdo mi autoridad frente a eso. Al contrario, al contrario. En la medida en que ustedes le pueden modelar a sus hijos que equivocarse nos ocurre a todos y que uno puede no solamente pedir perdón, sino repararlo. Y es muy importante, papás y mamás, que lo reparen. Esto no quiere decir salir a comprarle un PlayStation. Quiere decir que la próxima vez que ustedes se enojen, puedan
contenerse un segundo y decir, espérame porque me estoy enojando y creo que me voy a salir de casillas. O, por ejemplo, si les rompieron algo, cómprenselo. Si ustedes a ellos, quiero decir, no que si ellos le rompieron a ustedes, sino que ustedes le rompieron algo a sus hijos, vuélvanlo a hacer, escríbanles una carta. Todo ese tipo de actos de reparación son tremendamente importantes para sus hijos. Y eso, si hay algo que no se olvida en la vida, es eso, cuando papá o mamá son capaces de reconocer que se equivocan. Ujú. Y también nos preguntan si yo como adulto me doy cuenta que tiendo siempre a tener unas respuestas agresivas, ¿en qué momento debo darme cuenta o buscar ayuda? Si, digamos, he pedido disculpas en muchas ocasiones, sé que me cuesta regularme, ¿en qué momento sé que necesito ayuda o que puedo yo solo con mis estrategias? No, ahí, ya me di cuenta. Si la cosa nunca cambió y siempre repito el mismo comportamiento y necesito ayuda, pues porque, pues digamos, a menos de que haya algo, no sé, un proceso individual, no lo sé, pero si yo estoy esperando obtener resultados distintos y haciendo la misma cosa siempre, ahí hay un problema. Y esos generalmente requieren ayuda. Pero esa es la respuesta. Un proceso terapéutico sería ideal para poder cuidar su salud mental. Sí, siempre cuando estamos Ujú. hablando de salud mental, yo siempre, o yo prefiero que ustedes vayan y pidan ayuda en profesionales de la salud mental, porque sobre todo hay muchos temas de riesgo. Y aquí no quiero demeritar, por ejemplo, la ayuda que pueden dar otro tipo de profesionales, no sé, las personas de asesoría espiritual y religiosa. Esas cosas son muy valiosas y nadie dice que no sean importantes, pero cuando estamos hablando de salud mental, los únicos que están en capacidad, por ejemplo, de diagnosticar un riesgo o si hay un problema, digamos, que se sale de control en términos de ansiedad, son los profesionales de la salud mental, los psicólogos, básicamente. Ujú. Bueno, otra de las inquietudes que por lo general los papás también nos manifiestan es que, claro, dentro de la preadolescencia y la adolescencia hay una delgada línea que en ocasiones es difícil, digamos, delimitar. ¿Y qué pasa? Hay unos niños que tienen unos intereses, unos comportamientos un poco más infantilizados que los otros. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para los papás que se preguntan un poco? ¿Cómo oriento a mi niño que de pronto está un poco más infantilizado que sus compañeros y ellos están teniendo acceso de pronto a dispositivos de pronto tipo celulares, tipo tablets, redes sociales o que de pronto también están teniendo unos intereses de juegos o de charlas diferentes a las de mi hijo? Ujú. Pues digamos que esa fue la razón por la cual les mostré como toda esa variedad de respuestas cuando estábamos hablando del tema de crisis, fundamentalmente porque hay unas diferencias muy grandes en esta etapa sobre los intereses, las habilidades y las capacidades de los niños. Son muy distintos, unos más chiquitos, unos que tienden más a ser más niños, otros que tienden más a ser adolescentes. Entonces, el primer paso es poder identificar qué es, dónde está. Este es más grande, este es más chiquito, este necesita como más orientación o este necesita menos orientación. Lo importante es que yo logre acompañar la necesidad que tiene en ese momento. Entonces no se trata de que no hay una única fórmula, no es que entonces los que están son más, entre comillas, infantiles, no se puedan acceder a dispositivos. La realidad es que todos los niños van a acceder a dispositivos. Es cómo doy yo la información y qué tipo de acompañamiento doy. Si yo tengo un hijo que está en esta etapa del desarrollo, pero está mucho más maduro y tiene más capacidad de pensar críticamente acerca de este tipo de cosas, mi acompañamiento puede ser un acompañamiento más de preguntar, de estar pendiente, de monitorear, de compartir, etcétera, etcétera, versus los otros que pueden necesitar más ideas de cómo actuar. Entonces, la siguiente, si alguien se te acerca, tú vas a contestar de esta y esta manera. Entonces, digamos que no es que sean sustancialmente distintas las respuestas que uno da, sino que probablemente uno necesita más instrucción y más apoyo de cómo se hace versus el otro. Y la otra cosa es, como nosotros les estamos enseñando a monitorear y a manejar esas emociones, pues la idea es que los niños y las niñas puedan saber qué es lo que están sintiendo. Y siempre decirle, independientemente de dónde está, si está más en el espectro de la adolescencia o más hacia la edad escolar, es decirles, vea, si hay algo
que te diga alguien en redes sociales que te haga sentir incómodo, triste, avergonzado o con miedo, ese tipo de cosas son cosas que debes hablar con un adulto de confianza o que puedes apagar el computador y venir y contarme. Ese tipo de cosas, cuando uno les enseña a identificar la emoción y le da las emociones y dice, vea, aparecen estas cuatro, eso es la señal inequívoca que me tiene que buscar o que tiene que buscar una persona de confianza. Ese tipo de cosas ayudan un montón. Y nos preguntan hasta qué punto si yo veo un cambio en el comportamiento de mis hijos, debo restringirles 100% el uso, por ejemplo, de pantallas que en teoría pudieran estar persuadiendo un poco pues al niño para tener ese tipo de comportamientos. En esta época de la vida, restringir las pantallas 100% es completamente irreal. Y nosotros no necesitamos que los niños se alejen 100% de las pantallas, porque si no las tienen con ustedes, las van a conseguir en cualquier lugar. Es que esa no es la habilidad que necesitamos. La habilidad que necesitamos es que los niños aprendan a identificar cuáles son aquellas cosas que pueden llegar a ser riesgosas en términos de sus comportamientos, es decir, lo que ellos hacen, en términos de sus contactos, es decir, con quienes ellos interactúan, y en términos de los contenidos que ellos observan. Las tres Cs, comportamientos, contactos, contenidos. Entonces, ¿cuál es el tipo de contenidos que pueden ver y que no pueden ver? Entonces, si uno se da cuenta que su hijo o su hija está accediendo a contenidos que son inadecuados, eso requiere una charla y una instalada de controles parentales dentro del computador. Así de sencillo. Si uno se da cuenta que nuestro hijo o nuestra hija, en las edades de sus hijos, que además ya están digamos, legalmente en edad de estar, por ejemplo, en plataformas de redes sociales, porque pueden ser mayores de 13 o 14 años, pues entonces necesitamos enseñarles cómo interactuar y cómo en las interacciones identificar una señal de riesgo. Yo les digo siempre a los papás este ejemplo. Entonces, si yo les digo a ustedes que van a sacar a sus hijos, bueno, incluso más chiquitos, pero digamos que subamos a sus hijos a la calera y los dejemos con 100.000 pesos en la subida a la calera. ¿Ustedes los dejarían con 100.000 pesos en la subida a la calera? Por supuesto que no. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando uno no tiene controles parentales y deja una cuenta abierta dentro de lo que sea el dispositivo. Entonces, yo necesito enseñarles, entonces aquí pasan los buses, esta es la estación de policía, ojo con la plata, entonces vamos acá y entonces yo te llevo y aquí yo te acompaño y estos pueden ser los problemas. ¿Sí me entienden? Lo mismo que harían en el mundo real es lo que tienen que hacer en el entorno digital y es acompañar. Ah, no, Lina, yo no sé hacer eso. Nos toca aprender, papás, porque hay que hacerlo. Les puedo decir, nosotros acabamos de terminar con la Universidad de los Andes y con digo, la compañía, uno de los estudios más grandes que existe en el mundo sobre comportamientos digitales de los niños, que se llaman Global Kids Online. Y les puedo decir ya con toda la certeza estadística que uno de los mejores predictores de que los niños eviten los riesgos se llama monitoreo parental, que no quiere decir chisme parental, quiere decir monitoreo, es decir, sé qué están haciendo, en qué plataformas, tengo controles parentales, estoy pendiente de quiénes son sus contactos, estamos hablando de sus chats, yo tengo sus claves, ese tipo de cosas, porque sus hijos son menores de edad, entonces pues ustedes tienen todo el derecho a hacer eso, pero digamos, empezando a generar ese contacto, ese balance, perdónenme, entre la intimidad de los niños y la posibilidad de que construyan relaciones significativas por ellos mismos y pues la seguridad. Hay mucho trabajo que aprender y eso sería una conferencia distinta. Próximamente. Lina, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, estamos hablando con los niños y ellos nos están comentando una situación? Sin embargo, empiezan a evadir un poco diciendo, no sé, no me acuerdo, evitan hablar del tema o por lo contrario quieren seguir en el conflicto y digamos que no hay manera de que ellos se flexibilicen a ver otras opciones de solución. Pero fíjate que ahí hay dos cosas que son distintas. Una cosa es que nosotros estemos hablando con los niños y escuchándolos de manera curiosa, que nos estén contando, y otra cosa es que estemos teniendo una conversación para convencerlos de algo. Es distintísimo. Una conversación desde la curiosidad, en la cual ellos nos están contando una preocupación o un problema, requiere de dos cosas.
Requiere de la posibilidad de hacer preguntas curiosas para poder entender cuál es el contexto del problema y abstenernos de juzgarlos antes de que terminen, porque entonces cerramos el canal de comunicación. Y esa requiere otra parte muy importante, y es decir, poner ese disclaimer en la conversación. En la medida en que yo vea que esto puede llegar a ser riesgoso para ti o para alguno de tus amigos, yo necesito buscar ayuda. Eso se dice antes de empezar la conversación. Pues porque es que muchas veces las conversaciones tienen que ver con que es que a fulanito le están haciendo tal cosa o fulanita se está metiendo tal y tal cosa. Entonces, si yo veo que hay algo de riesgoso, tenemos que buscar ayuda. Eso es una cosa. La otra cosa es cuando nosotros los queremos forzar a que nos cuenten o a que hagan algo necesariamente porque nosotros creemos. Esas conversaciones, aquí tenemos que empezar nosotros a flexibilizarnos. Las conversaciones tienen que ir orientadas hacia el cuidado y no hacia necesariamente decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Ok, sí, sí, creo que muchas veces caemos en eso, en la cantaleta de qué se debería hacer, pero no en el cuidado, ¿sí? ¿Cómo te cuidas? Bueno, reuniendo algunas preguntas, no sé si nos puedas puntualizar algunas estrategias concretas. Nos piden estrategias para favorecer la comunicación asertiva, para promover en casa la identificación y la regulación emocional y para apoyar pues, la autoestima de los niños, para enseñarlos a que se amen más a sí mismos. Creo que las de regulación son las que hemos estado hablando, las preguntas curiosas, el que los niños aprendan a identificar y a nombrar sus propias emociones y se las cuentan a ustedes, el que ustedes aprendan a identificar sus propias emociones y se las cuentan a sus hijos. Digamos que en general, como que la charla lo que busca es que ustedes vean que esto es una cosa compleja, digamos, en la medida en que es el mundo social y emocional de sus hijos, pero en realidad esto se resuelve más fácil en el día a día, en el que si yo me siento enojada, en vez de gritar, ¿qué es lo que te pasa? Pare un segundo, pida 10 segundos o vaya y me tome un vaso de agua para calmarme. Entonces, digamos, las estrategias puntuales que tienen que ver con regulación emocional son todas estas que les conté, de modelar, las estrategias que tienen que ver con estar aquí ahora, como esas que les puse con los numeritos, que después las pueden ver si quieren otra vez en la, como en la charla. Y lo que tiene que ver con la autoestima de sus hijos, a mí esa me parece finalmente una pregunta bastante compleja porque la autoestima es algo que tiene que ver con una sensación de valía, de cuánto valgo yo y lo importante que soy yo. Y eso depende mucho de qué es lo que está pasando en cada una de las etapas, que esa es la perspectiva de desarrollo. Entonces, no es lo mismo la manera en que yo me evalúo y cómo me siento cuando tengo 4, 5, 6 años versus una que tengo 12 y estoy súper temeroso, por ejemplo, porque me está empezando a salir acné en la cara. Digamos que eso es una de las cosas típicas que pasa. Entonces, yo creo que en la medida que ustedes puedan ayudarles a sus hijos a reconocer y a construir en ese proceso de desarrollo una idea de lo que ellos son. ¿Y para hacer eso, entonces, qué se hace? Pues, ¿qué son? Son las emociones que sienten, son la manera en que pueden resolver esas emociones y conectarse con las emociones de los demás, la manera en que pueden tomar perspectiva, la manera en que pueden construir relaciones positivas con los demás. En la medida en que ustedes den habilidades socioemocionales concretas. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? La toma de perspectiva, el reconocimiento de emociones, el manejo de emociones, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva. La medida en que los niños entiendan que ellos tienen esas capacidades, por un lado se protege la salud mental, pero además por el otro lado empiezan a construir una sensación de que ellos son algo que les gusta, aunque hace parte del proceso que no les guste en algún punto. Y pues que están seguros de sí mismos y que tienen una relación positiva con usted. Súper. Lina, hay muchos comentarios, digamos que en esta época, acerca de un posible bullying, ¿sí? Digamos que la palabra bullying de alguna manera se ha usado no siempre delimitando lo que realmente se considera como este tipo de acoso escolar, sino como de pronto situaciones incómodas que se generan en el día a día, en la convivencia, pero que de alguna manera hacen pues que una persona se sienta mal sin que haya una intención o una planeación detrás para que
pues efectivamente se sienta incómodo, ¿sí? ¿Tú qué nos podrías recomendar frente a ese tipo de manejo de la palabra bullying? Y si efectivamente, nos preguntan los papás, si efectivamente hay bullying, ¿cómo yo apoyo a mi hijo? Sea que él sea el observador del bullying, sea que él sea la víctima, sea que él sea el acosador. Bueno, esa es otra conferencia, porque eso sí, mejor dicho, de ese tema hay todo lo que quieran para hablar. Pero digamos que les cierro con estas tres ideas. El bullying es una situación de agresión en la cual hay, para que sea bullying, tiene que tener tres características. Una, tiene que haber una intención clara de agredir de una persona a un grupo de personas a otra. Tiene que ser de carácter repetitivo, es decir, tiene que ocurrir varias veces, o tengo que poder probar que ha ocurrido varias veces, y en el caso del cyberbullying, tiene que ser evidente que tiene un efecto muy grande y muy devastador, no necesariamente que ocurra muchas veces, sino como que la magnitud del efecto sea grande y tiene que haber un desbalance de poder. El bullying no es una pelea entre dos amigos. El bullying no es una agresión esporádica que ocurrió a la salida del salón porque uno le pegó al otro. El bullying no es cuando a una persona le hacen un chiste. El bullying es, por ejemplo, cuando a una persona de manera repetitiva se la montan y lo agreden sistemáticamente todos sus compañeros del salón y le tienen montada una cancioncita. Eso lo que significa es que tiene que ser esas tres características. Ahora, no quiere decir que una pelea esté bien hecha, pero digamos en la definición exacta, esas situaciones repetitivas con desbalance de poder y con intención de agresión en la ley colombiana que cubre todo esto, que es la ley 1620, se llaman situaciones de tipo 2, o sea, situaciones de bullying. Las otras, que también están mal y que hay que resolverlas, se llaman situaciones de tipo 1 o situaciones que afectan la convivencia escolar. Ujú. ¿Y qué herramientas le podemos dar a nuestros hijos si se enfrentan en algún momento al bullying? Eso es toda la otra conferencia. Pero realmente tres ideas importantes. Una es si son niños que están observando una situación de bullying, que no están participando, sino que están observando. Tiene que ver con el defender a los demás, acuérdense. Entonces, como acuérdate que si tú ves que alguien lo está lastimando, no necesariamente te quieres meter, avísale a un adulto o trata de ser amigo de esa otra persona. Si es una víctima, usualmente las víctimas no lo denuncian, bien sea porque tienen miedo o porque creen que si se vuelven amigos de los agresores pueden como disminuir la situación, pero aquí hay que entrenarlos en herramientas como asertividad. Entonces, por ejemplo, ayudarlos a, no sé, a decir que no, a buscar otro tipo de amigos, etcétera, etcétera. Y con los agresores lo que intentamos es que sean más empáticos, es decir, que puedan conectarse con las emociones de los demás, un poco de lo que hablamos hoy. Pero eso Ujú. no podemos extender en otra conferencia porque es largo ese tema. Ok, bueno, Lina, ya para ir cerrando, respetando tu tiempo y también pues el de todos los participantes, no sé si tienes algunos recursos, alguna recomendación de un libro, de algunas páginas que como adultos podamos estar, no sé, revisando, leyendo, videos que nos apoyen para seguir fortaleciendo esta gestión emocional de nuestros niños. Claro, podemos mandarles, porque digamos que decírselos por aquí creo que es largo y poco útil porque no los tienen, pero lo que podemos hacer, Lisette, si quieres, es una vez terminemos todo esto, les mandamos recursos. Hay muchas cosas muy bonitas. Está el Child Mind Institute que tiene un montón de recursos de salud mental. Para los más chiquitos están todos los recursos de Plaza Sésamo. Para el tema, por ejemplo, de riesgo de suicidio, autolesiones, está el libro que escribimos con mi colega Diana Agudelo que se llama Cuando vivir duele. Pero hagámoslo si quieres en una lista más ordenada para que todos ustedes puedan tener esa información. Súper, sí, te agradeceríamos un montón para que en casa y en colegio pues podamos seguir apoyando el proceso. Los papás también nos preguntaban como colegio cómo apoyamos a los niños en esa gestión emocional y bueno, digamos que atacamos desde varios frentes, pero pues específicamente ustedes saben que desde nuestro programa de desarrollo personal Kairos buscamos a través de nuestras clases fortalecer esas habilidades socioemocionales dependiendo también del nivel de desarrollo. Por eso también
llevamos un libro que es una guía básicamente que nos permite también aterrizar cada una de esas habilidades a las edades de cada uno de ellos. En algunos de esos involucramos también actividades con la familia, involucramos actividades en grupo, otras individuales. Y pues también ustedes saben que desde el área de psicología nosotros estamos muy atentos también a hacer las intervenciones grupales que se requieran, a hacer también las sesiones individuales en los momentos en los cuales hay un estudiante que de pronto esté en crisis o que de pronto requiera un proceso de acompañamiento para solucionar alguna situación en el día a día. Cuando también detectamos que hay alguien que de pronto requiere un proceso externo más de tipo terapéutico, nosotros también hacemos el seguimiento y pues acordamos también con papás pues que sería la mejor opción que pudiera tener un proceso un poco más de tipo clínico, que obviamente nosotros como colegio pues no lo podemos realizar. Y pues también nos formamos todos los adultos de la comunidad para poder dar ese apoyo, los tutores, los docentes, por eso también ellos están aquí en este espacio, pues para que tengamos cada vez más herramientas para seguir apoyando en el día a día a nuestros estudiantes. Pues Lina, agradecemos muchísimo todo tu conocimiento, tu experiencia, tu abordaje. Realmente nos diste estrategias súper útiles. Nos vamos con una maleta llena de herramientas. Esperamos pues que haya sido también de bastante utilidad para todos los participantes. Gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones. Estamos también atentos a esos recursos que nos puedas compartir. Y bueno, pues esperamos verte en otra oportunidad. Claro, nos vemos mañana con los papás de los chiquitos. Con ciclo Gracias a infantil. todos. Que Bueno, estén muy bien. gracias a Hasta todos. luego. Chao, feliz noche para todos.